Y obviamente una situación que nos preocupa es lo que está ocurriendo con nuestra universidad pública, ¿no? Básicamente, ¿qué está pasando con este tema del desfinanciamiento universitario, con las medidas además que son de público conocimiento desde el inicio de este año, después un impasse y ahora un paro que ha durado por lo menos 3 jornadas? No sabemos qué es lo que va a ocurrir de aquí en más y por eso nos acompaña hoy Elías Mérida. Él es docente universitario y además es vocal titular de ADIUNSA. Queremos conocer efectivamente cuál es la situación de nuestra Universidad Nacional, que sabemos que forma a tantos y tantas profesionales, ¿no?, de altísimo nivel. ¿Cómo estás, Elías? ¿Qué tal? Mabel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. Preocupada, obviamente, como me imagino que gran parte de la ciudadanía, que muchos chicos además y adultos que tienen su expectativa, ¿no?, de formarse allí, y obviamente también la cantidad de personal que trabaja y que dedica su vida a la docencia y a otras actividades dentro de la universidad. Sí, es así. La situación de las universidades en general en la Argentina sigue siendo crítica. Respecto al primer cuatrimestre, no ha cambiado mucho, es más, diría yo que se ha agudizado. Por un lado tenemos la cuestión salarial, que afecta a todos los trabajadores universitarios. El gobierno ha cerrado las paritarias, ha cerrado la discusión y desde ya hace varios meses lo que hace es dar aumentos por decreto que no llegan en ningún caso siquiera a alcanzar lo que es las inflaciones de los meses en los que plantea los aumentos, dejando al salario docente en uno de los más bajos a nivel histórico en la Argentina. Es más, si vos te fijás, entras a internet, como es una institución pública, tenés a disponibilidad el escalafón salarial de la UNSA y, por ejemplo, los cargos que más abundan en la universidad, que son aquellos de dedicación simple, nos llegan a ganar 200.000 pesos al mes. Claro. Entonces es una situación muy crítica, también por el lado del presupuestario en el sentido de gastos de funcionamiento, sí, de servicios y demás. Luego de lo que fue la gran marcha en el 23 de abril, el gobierno se había comprometido a dar un aumento del 270% al presupuesto exclusivamente de funcionamiento, en base a lo que habían calculado los rectores a finales de 2023. Claro. La inflación de este año se espera que sea mucho mayor que ese cálculo y ya, por ejemplo, en el mes pasado se pagaron más de 40 millones en servicios de luz. Las becas están en el nivel más bajo históricamente, las becas, por ejemplo, del nivel medio de los IEM que funcionan, dependen, mejor dicho, de la universidad, son de 6.000 pesos, la beca para estudiantes universitarios son de 10.000, 12.000 pesos, claro, mensuales. La situación es muy crítica, es por eso que ya desde el cuatrimestre pasado, luego de lo que fue la gran marcha, la docencia, los trabajadores universitarios, hemos venido llevando adelante medidas de lucha y de cara a lo que es el inicio de este segundo cuatrimestre, bueno, hemos arrancado con este paro de 3 jornadas, lunes, martes y miércoles, y está planteado también para la semana próxima, para el día martes y el día miércoles, nuevas jornadas de paro de todos los trabajadores de la universidad. Y como parte también de este plan de lucha, la organización de una nueva marcha universitaria para el mes de septiembre. Claro. La verdad que la situación, como vos decís, es compleja. El tema, por ejemplo, de gastos corrientes, como señalabas recién, asumir 40 millones de pesos de una factura de luz simplemente es una erogación enorme para un presupuesto viejo, ¿no? Y me imagino que cada vez esto se hace más complejo. ¿Qué pasa efectivamente dentro de lo que es la universidad? Hay chicos que me contaban, incluso los estudiantes, que en este contexto también están afectados, porque vos mencionabas recién el tema de las becas, pero también lo que ha pasado con el boleto del colectivo y la puja que han tenido a lo largo del año, que en muchos casos esta deserción que veíamos antes también ha aumentado, ¿no? Sí, bueno, suele suceder que todos los años en el segundo cuatrimestre se ve una merma de estudiantes que tiene que ver con las situaciones particulares de los estudiantes. La deserción existe, es crónica, podríamos decir, pero este último año se ha visto agudizada, claro, por todas estas condiciones, fundamentalmente por el ataque feroz que está llevando adelante el gobierno nacional y que los gobiernos provinciales en mayor o menor medida se alinean y lo llevan, lo ejecutan en cada una de las provincias. En el caso, por ejemplo, de la provincia, con lo que fue el boleto estudiantil,
que en última instancia sirvió para que la provincia se ahorre un gran monto de dinero que fue directamente, perdón, no se ahorren, sino las empresas se ahorren y los metan directamente en el bolsillo millones de pesos, digamos, porque la provincia estuvo pagando durante todos los meses los montos del boleto estudiantil, pero no estaban habilitados los estudiantes. Pero no es solo eso, sino que más en general las condiciones también de la misma universidad se han visto deterioradas año a año. Por ejemplo, en el caso más bien anecdótico, yo soy docente de la Facultad de Ciencias Exactas del Departamento de Física y nosotros, por ejemplo, ya nos hemos quedado sin presupuesto para funcionamiento. En nuestro presupuesto para el departamento, que dicta 4 carreras directamente bajo la tutela del departamento, fue de 1.200.000 pesos, que en su gran mayoría fueron utilizados para cuestiones básicas de limpieza, insumos para refacción del edificio, y nada más. Entonces, ni hablar de insumos para las carreras, insumos para equipos, computadoras, bibliografía y demás que están fuera de discusión. Bueno, ni hablar de abrir nuevos cargos docentes, que también es siempre una pelea, ¿no? Esto de decir, queremos obviamente que además dentro de la carrera docente pueda existir la posibilidad aspiracional de ir mejorando lo que son esos salarios, de mejorar también la jerarquía de esos docentes, de dotar de más personal también a la universidad. Esto efectivamente no creo que haya ocurrido tampoco este año, ni que sea ni siquiera una aspiración, ¿no?, en este contexto. No, es más, inclusive estos últimos años se ha agudizado el nivel de precariedad de los trabajadores en la universidad, tanto docente como no docente. Pululan los contratos para los trabajadores que forman parte del área administrativa de la universidad, que justamente este año están en peores condiciones porque son contratos que se renuevan cada 3 meses y son trabajadores esenciales, si no, bueno, la universidad no los tendría. Y en el caso de los docentes también hay todo un sector que tiene condiciones precarias, digamos, que no están formalmente en carrera docente como trabajadores regulares de la universidad. Entonces, eso más la suma de los salarios bajos y demás repercute totalmente en la educación. Es muy común que la mayoría de los docentes que han ingresado en los últimos años no solamente trabajen en la universidad, sino que trabajen en el nivel medio, en el nivel terciario, lo que repercute obviamente en la calidad, el dictado, también, ¿no?, en la calidad de las materias, cuando lo que debería, y está inclusive en el mismo estatuto de la universidad, es tender a que la docencia en la universidad tenga una exclusividad, para que no solamente sea la universidad un lugar donde se dictan clases, sino que además tenga un rol mucho más fuerte en la investigación, en la extensión y demás, que la universidad ya lo hace, pero lo hacen los docentes por vocación, a pulmón, y no porque haya realmente un plan para financiar todas estas actividades como corresponde. Además de todo esto y del recorte a nivel nacional, ¿qué rol han tenido quienes son cabeza, obviamente, de la institución? En este caso, el rectorado. Sabemos que el año que viene también hay elecciones para renovar autoridades y que seguramente se evaluarán muchas de las acciones que se hicieron o que no se llevaron adelante de manera adecuada frente a esta embestida del gobierno nacional, ¿no? Bueno, en general las autoridades universitarias, luego de lo que fue la marcha del 23, dejaron de hacer intervenciones y de informar sobre la situación de la universidad. Llegaron a este acuerdo con el gobierno y desde ese mes no hubo ninguna otra noticia sobre la situación de la universidad, que por ejemplo habían abundado al inicio de este año con las denuncias en particular que hicieron acá desde rectorado y demás. Pero como te digo, la situación es tan crítica que no han podido evitar más tener que pronunciarse, y hace poco ha salido un comunicado del CIN, del Consejo que agrupa a todos los rectores de las universidades, planteando la cuestión de del salario docente, y está planteado que ellos también formen parte nuevamente como convocantes de esta marcha que te mencionaba en septiembre. La semana que viene, recordame cómo sigue todo lo que ha iniciado, digamos, en esta segunda parte del año, donde las actividades se tendrían que haber restablecido normalmente, ¿no? Bueno, la semana que viene continúan las jornadas de lucha, continúa el paro el día martes y miércoles, y
ya se está discutiendo la preparación de una nueva marcha, como te decía, para la primera semana de septiembre. Una marcha nacional. Una marcha nacional de las mismas características que la del 23, que creo yo tenemos que todos los que formamos, bueno, no solo formamos parte de la universidad, trabajadores, estudiantes, sino la sociedad en general, jugarnos a que sea aún mayor, tenga una mayor convocatoria, porque hay una cosa a mí que me parece muy importante destacar: la marcha del 23 de abril no fue solamente una marcha en defensa de la educación, en defensa de la universidad, sino que también sirvió como punto de apoyo para todo un sector de la población que se da cuenta del avance en contra de sus condiciones de vida que está realizando el gobierno y vio una posibilidad de enfrentar ese avance mediante la convocatoria que hizo la universidad. Es por eso que desbordó, digamos, en convocatoria en todo el país. Acá en Salta fue fenomenal la convocatoria, sí, y fue mucho superior a solamente la comunidad universitaria. Hubo participación de diferentes organizaciones, partidos políticos, la población en general que se sumaba a la columna, y eso me parece muy importante porque lo que es necesario ahora es ir a fondo con estas medidas de lucha, pero convertirlas en medidas activas, digamos, que puedan poner a discutir no solo por fuera de la universidad, sino también dentro de la universidad, para que aquellos docentes que todavía están en duda sobre si es necesario o no salir a enfrentar, o si esta es la forma de salir a enfrentar, que se puedan convencer de que es necesario aunar esfuerzos en este momento, en este contexto tan crítico, no solo para la universidad, sino para todo el país, para todos los trabajadores. Por supuesto. Bueno, se ha hablado mucho en estos días, y de hecho el Congreso ha avanzado en declarar como esencial al servicio de la educación. Sin embargo, bueno, vemos estos recortes, vemos también el desfinanciamiento en las provincias, porque de hecho en Salta se ha sufrido también, como en todo el país, el tema de lo que es el incentivo docente, que efectivamente también tiene que ver con la docencia en otros niveles, pero que de hecho los golpea, ¿no? Más allá de las agresiones, además, que hemos visto de una diputada que pertenece a La Libertad Avanza hacia los docentes universitarios. ¿Cómo ves todo ese contexto? Porque es un gobierno como que no está abierto al diálogo, ni mucho menos a la protesta social o a la expresión popular ante la divergencia de opiniones, ¿no? No, efectivamente sí, el gobierno ha cerrado, o sea, en el caso concreto de los trabajadores universitarios, ha cerrado el diálogo porque clausuró la paritaria, y todas las reuniones en las que ha convocado a las representaciones sindicales fue exclusivamente para informar los aumentos por decreto, hasta en cierta medida de forma provocadora. Respecto a lo que se ha discutido en el Congreso en el día de ayer, tanto lo de la esencialidad como la declaración de la emergencia presupuestaria universitaria, bueno, tienen que ver con, por el lado de la declaración de la emergencia presupuestaria, en cierta medida como una suerte de prenda de cambio para que pueda llevarse adelante esa sesión, que es lo que se reportó, digamos, en todos lados, que fue justamente un punto que tuvo que dar el gobierno para poder obtener el quórum. Se aprobó esa emergencia presupuestaria, pero todavía tiene que pasar por el Senado y eventualmente podría inclusive vetarle el Ejecutivo, vetarle el presidente. Sí. Ya el mismo secretario de Educación ha sabido decir que la gente votó este gobierno no para que haya aumentos, sino para que haya recortes, digamos. Sí, para que haya déficit cero, eso es lo innegociable, ¿no? Exacto, justamente anunciando que esas podrían ser las intenciones del gobierno. Y a la par de eso, justamente sabiendo el gobierno que estas medidas van a generar mucho más inquietud y que van a movilizar a las personas, plantea la esencialidad en la educación, pero con el único objetivo de limitar el derecho a huelga de los trabajadores en esta situación. Entonces van de la mano como medidas, digamos, ambas cuestiones. Bueno, interesante poder tener tu perspectiva, Elías, obviamente siendo parte de la universidad, siendo docente universitario y conociendo además qué es lo que está pasando ahí directamente, y obviamente interpelando a que la ciudadanía también acompañe, ¿no? Porque ya es una cuestión que es masiva. La universidad pública tiene que ver con el ascenso social, también con la expectativa que puede generar para que los hijos de los trabajadores puedan asistir allí y formarse, así que creo que es un llamamiento que todos debemos de alguna manera atender, ¿no? Sí, efectivamente es así, es algo que se vio mucho también en la marcha y en las actividades posteriores, esa conciencia que tienen los trabajadores de la defensa de la educación, de la defensa de la universidad.
como medio de poder salir adelante, de formarse, de obtener un mejor nivel de vida, que es muy común, digamos. Yo, como muchos de los compañeros que han ingresado a trabajar en la universidad estos últimos tiempos, somos primera generación de recibidos de la universidad pública, entonces existe esa conciencia de es necesario defender estas, que no son conquistas de uno, sino que son conquistas de todos, colectivas de la clase trabajadora acá en Argentina. Seguro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos a estar siguiendo el tema, por supuesto, como lo hemos hecho a lo largo de todo el año. Pausa, quédate ahí. Ya vienen los chicos de Jueves Libre. Ya